Pero bueno, me gozo de saludarles a cada uno de ustedes, amadas familias preciosas que están en este lugar, y también a aquellos que se encuentran desde sus casas, recibiendo también la palabra. Les mandamos un saludo caluroso desde este lugar. Y bueno, queremos ir a nuestras Biblias. ¿Qué le parece si vamos a nuestras Biblias y vayámonos por favor a primera de Pedro, capítulo número 5? Vamos a ir a la primera de Pedro, capítulo número 5, y vamos a leer únicamente el versículo número 10, o bueno, leamos el 10 y 11, pero en el versículo 10 estaremos compartiendo la palabra en esta oportunidad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 10 y verso 11, oiga lo que la palabra dice. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, dice la palabra, a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido, dice, un poco de tiempo, el mismo, dice la palabra, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el verso 11 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí encontramos, mis hermanos, en el verso 10, unas riquezas bien preciosas. Lo primero que el apóstol Pablo resalta, y vamos a estar hablando acerca de esto en estos días. Lo primero que el apóstol Pedro resalta, dice, mas el Dios de toda gracia, y hace una pausa ahí porque necesitamos nosotros entender a ese Dios lleno de gracia, a ese Dios lleno de amor, ese Dios lleno de compasión, ese Dios lleno de misericordia, ese Dios que no nos paga, mis hermanos amados, o no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Entonces necesitamos entender y conocer a ese Dios de toda gracia. Pero luego dice que nos llamó a su gloria eterna, porque aquí podemos ver, mis hermanos amados, y eso lo estaremos viendo quizás en otro servicio. No sé si me dé tiempo, no creo que me dé tiempo en esta oportunidad de hablar acerca de ese Dios que nos, imagínense, nos hace la invitación. Dice, ¿a qué dice acá? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios desea que un día cada uno de los que estamos presentes, como aún aquellos, y al decir presentes, tanto los que estamos acá como los que están en casa, eh, pero aún Él desea que aquellos que todavía no han venido a su reino, aquellos que todavía, mis hermanos amados, no han venido a rendirse delante de Él, Dios hace la invitación para que todo aquel que desee un día pueda estar en su gloria eterna, porque dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Un día usted y yo vamos a estar delante de su presencia por toda la eternidad. No va a ser de paseo nada más. No va a ser de una forma, ¿qué le digo? Temporal, no, va a ser por toda la eternidad que un día vamos a estar delante de su presencia. Pero para eso dice la palabra que va a ser necesario que podamos padecer un poco de tiempo. Por eso yo no sé qué usted esté pasando, no sé qué nos toque padecer o qué ya hayamos padecido, pero mis hermanos amados, lo que tengamos que padecer en esta vida, lo que usted y yo tengamos que sufrir en esta tierra, lo que tengamos nosotros que experimentar, disfrutémoslo. Porque a donde nosotros vamos ya no va a haber más sufrimiento. Ya no va a haber, mis hermanos, por qué llorar. Se va a acabar el llanto, se va a acabar el dolor, se va a acabar la angustia. Pero mientras estemos en esta tierra, si hay que padecer, padezcamos con gozo. Padezcamos y suframos lo que sea necesario que tengamos que sufrir, porque Jesús dijo que mientras estemos en esta vida o en este mundo van a haber aflicciones. Pero bueno, yo estoy tratando de crear un preámbulo de lo que estaremos comunicando a través de esta palabra. Entonces dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo,
el mismo os perfeccione, porque Dios, mis hermanos amados, en cada uno de nosotros quiere llevar una obra de perfección. Por eso necesitamos nosotros dejarnos pulir, dejarnos trabajar, dejar que el Señor nos pueda afinar, que Él pueda dar el toque final, porque recuerde qué glorioso es poder presentar un producto terminado, un producto final, pero la pregunta es, ¿cómo entregamos nosotros cuando nos delegan alguna comisión? Cuando a usted y a mí nos delegan algún trabajo, ¿cuál es el producto final, el producto terminado que usted presenta? ¿Será que lo vamos a presentar ahí todo feo, aquello todo sin forma? No, cuando nosotros nos delegan algo, nosotros queremos presentar aquello excelente, y precisamente Dios desea un día que estemos delante de su presencia, pero para ello Él quiere perfeccionarnos, Él quiere pulirnos, Él quiere prepararnos para ese momento glorioso. Entonces el proceso de perfeccionamiento es importante. Por eso cada día el cristiano debe de ir mejorando en su vida cristiana, en esta vida que tenemos que ir avanzando. Pero luego dice, afirme, la importancia de que un cristiano se mantenga firme, estable, que permanezca en el Señor. No ratos, sí, temporadas sí y otras temporadas no. El asunto es estar firme. Nos afirme, podamos estar fortalecidos, robustos en Él, y podamos estar bien establecidos para la gloria de su nombre. Pero bueno, todos esos detalles estaremos hablándolos y comunicándolos en los servicios posteriores. Pero en esta noche queremos hablar y queremos resaltar precisamente la palabra acerca de ese Dios de toda gracia. Ese Dios, mis hermanos amados, cuya gracia es incomparable, porque la gracia de Dios, mis hermanos amados, es indescriptible. Es tan grande la gracia de Dios para con nosotros, para mis hermanos amados, para cada una de nuestras vidas, que realmente no tenemos cómo poderle pagar a ese Dios maravilloso. Por eso es que la gracia, mis hermanos amados, otorga una bendición que realmente nosotros no merecíamos. Eso es gracia de Dios, ese es el regalo de Dios, cuando a usted y a mí se nos otorga algo que no merecíamos. Lo que usted y yo merecíamos era condenación, lo que usted y yo merecíamos era castigo, lo que usted y yo merecíamos, mis hermanos amados, es ir a perdición. Pero a usted y a mí, por la gracia bendita de Dios, se nos ha otorgado la bendición de poder ser salvos, no de ir a condenación, no de ir a perdición, sino que Dios nos ha otorgado algo que yo no merecía, y eso es gracia. Por eso el Dios, dice el texto, de toda gracia. Ese Dios de toda gracia es el que en esta noche, mis hermanos amados, glorificamos, porque yo estoy seguro de que ninguno de los que nos encontramos en este lugar, ni tampoco los que están en casa, pertenecemos e integramos este reino por lo bueno que hayamos sido, por lo buen portados que seamos. Porque, pastor, en mi vida no existe ni un solo pecado, nunca yo he hecho nada malo. Porque realmente, mis hermanos amados, no hay ni un solo hombre o mujer en esta vida que pueda ser justo delante de la presencia de Dios sin antes haber venido a Cristo. Porque fuera de Cristo todos somos pecadores y todos nos encontrábamos alejados de la gracia bendita de Dios. Pero a ese Dios de toda gracia le ha placido, mis hermanos amados, darnos, otorgarnos la bendición de poder ser salvos, cosa que nosotros no merecíamos, porque como bien le decía hace un momento, lo que cada uno de nosotros merecíamos era un castigo, era una condenación, éramos reos, y un reo es alguien que merece ir a condenación o necesita ser sentenciado. En algunos casos hemos visto personas que han cometido delitos y algunos de ellos los han sentenciado
a ciertos años de prisión y a otros a condena perpetua. A otros les han aplicado la pena de muerte. Muchas personas pagan como resultado de sus actos, de sus obras. Pero ese Dios de toda gracia no nos paga a nosotros, como diría el salmista en el Salmo 103, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha, ¿cómo dice ese salmo? Si podemos leerlo, por favor, creo que es el Salmo 103, verso 17, por ahí. Veamos, porque Dios no nos ha pagado, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, mis hermanos amados. Esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios. Porque si nos ponemos a pensar lo que tendríamos que recibir como resultado de nuestras acciones, yo le aseguro de que ya ese Dios nos hubiera fulminado. Pero oiga, el Salmo 103, verso 10 dice, no nos trata, dice la NBI, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Es que ese Dios de toda gracia a usted y a mí no nos ha dado el pago, porque la palabra dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Usted y yo merecíamos muerte. Usted y yo merecíamos castigo. Usted y yo merecíamos condenación, pero Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. La RBR dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es que ese es el Dios de toda gracia, porque Él pudiéndolo hacer, no nos ha otorgado, mis hermanos amados, lo que realmente merecíamos. Y de eso precisamente se trata la gracia de Dios. Ese Dios, mis hermanos amados, que no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos, sino conforme a lo que a Él le place otorgarnos a nosotros. Por eso es de que yo no puedo decir, Dios, tú no puedes perdonar a ese maleante. Dios, tú no puedes perdonar a ese sicario. Tú no puedes perdonar porque yo no soy. Él es Dios y Él es el Dios de toda gracia. Y Él es el Dios, mis hermanos amados, que se complace en hacer misericordia. Y por eso es de que en esta noche estamos hablando acerca de ese Dios de toda gracia, porque estoy seguro de que cada uno de nosotros hemos sido favorecidos con la gracia bendita de Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos amados, hemos sido favorecidos con esa gracia maravillosa. Yo le aseguro de que si el Señor no hubiese tenido misericordia de usted, yo le pregunto, y respóndase usted, si Dios no hubiese tenido misericordia de su vida, si Dios no hubiese tenido misericordia de su hogar, de su familia, piense por un momento qué sería de usted, qué fuera de su familia, qué sería de su hogar, qué sería de los suyos, qué sería de nosotros, mis hermanos amados, si Dios no nos hubiera otorgado de su gracia. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra condición? ¿Cuál sería nuestra triste realidad? Pero ese Dios, mis hermanos amados, de toda gracia, no nos paga conforme a nuestros pecados. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Por eso, vayamos allá a Tito, por favor, capítulo 2 y versículo número 11. Porque cuando vamos acá a Tito, podemos ver, mis hermanos amados, la gracia maravillosa de Dios, que es tan grande, que es tan amplia, que es tan extensa, en donde la gracia de Dios está, mis hermanos amados, otorgada a todos los hombres. La gracia de Dios está a la disposición de todo aquel que quiera hacer uso de ella. Por eso le decía hace un momento, hoy nosotros ya nos encontramos disfrutando de esta gracia bendita de Dios. Pero hay muchas personas que todavía no lo hacen. Y por aquellos que todavía no disfrutan de la gracia de Dios es que Cristo no ha venido. Por eso Tito 2, verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿qué dice su Biblia? Oiga, para salvación dice
a ciertas personas, a ciertos grupos selectos. No, la gracia de Dios se ha derramado, dice, para salvación a todos los hombres, a toda la humanidad. Es que Dios, mis hermanos amados, no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no desea que el hombre vaya a condenación. Porque Dios no quiere darnos el pago de lo que realmente nosotros merecemos. Porque acabamos de citar ese texto de Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice la palabra, en Cristo Jesús es vida eterna. Y por eso acá en Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice, para salvación a todos los hombres. Vea qué gracia más maravillosa. Vea qué gracia más bendita la que Dios ha derramado y ha manifestado para toda la humanidad. Pero lo más triste, mis hermanos amados, es que muchas personas en esta vida no quieren aprovechar de la gracia de Dios. Muchas personas rehúsan. Muchas personas rechazan la gracia, la oferta, la propuesta de Dios. Bendito sea Dios que usted y yo, mis hermanos amados, quizás en otro tiempo pudimos haber rehusado. Yo no sé si hubo alguien que haya estado renuente a la gracia de Dios. ¿Será que hubo alguien que estuvo renuente a la gracia de Dios? Yo recuerdo cuando yo estaba entre la edad de 11, 12 años, a mí me hablaban de Cristo. Yo decía, hoy no, tal vez mañana, como que fuera cualquier producto o cualquier cosa, ¿verdad? Yo decía, hoy no, tal vez más adelante, quizás despuesito. Pero yo quiero gozar la vida, decía yo en mis andadas hace algunos años atrás. Pero bendito sea Dios que un día aproveché de esa oferta cuando en otro tiempo rehusaba de la gracia de Dios. Por eso bendito sea Dios que ha tenido misericordia de nosotros, mis hermanos, aun cuando nosotros quizás rehusamos, rechazamos de su gracia bendita, porque hoy estamos nosotros al igual como quizás su servidor. Hoy hay muchas personas que rechazan la gracia de Dios. Hoy hay muchas personas que rechazan la salvación que Dios nos da, que nos otorga. Por eso el texto dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero si nos ponemos a pensar, al igual como los discípulos allá en Lucas, dice que los discípulos se le quedaron viendo a Jesús, porque Jesús les está diciendo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y de repente los discípulos se le quedan viendo a Jesús y le dicen, Señor. Los discípulos responden con asombro y con admiración diciéndole, Señor, son pocos los que se salvan. Son pocos. Si gusta, acompáñeme, por favor. Vayamos al Evangelio de Lucas. Con asombro los discípulos se le quedan viendo al maestro y le responden de esa forma, porque ellos están viendo de que son pocas las personas. Escuche esto, capítulo 13 y versículo 22 al 24. Dice en el verso 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es que, mis hermanos, la oferta porque dice, estamos leyendo en Tito, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a toda la humanidad se ha manifestado la gracia de Dios. Pero no todos están dispuestos a disfrutar de esta gracia bendita.
No todos están dispuestos a esforzarse. Por eso Jesús les dice, esforzados, dice, a entrar por la puerta angosta. Es que, mis hermanos, la oferta de la gracia bendita, ese Dios de toda gracia, cada uno de nosotros la tenemos, pero no todos quieren pagar el precio. No todos están dispuestos a pagar. Usted sabe que todo lo que se desea en esta vida, en esta tierra, hay que pagar un precio. Por ejemplo, aquel joven, aquella señorita que desea un día ser investido con un título universitario, se tiene que quemar las pestañas. Tiene que estar sentado ahí en el escritorio, en su casa, llevando a cabo sus tareas, desarrollando los trabajos que le piden. Tiene que pagar un precio, tiene que esforzarse, tiene que abnegarse. De lo contrario, difícilmente puede recibir la acreditación de lo que desea. Porque en esta vida todo requiere de esfuerzo, todo requiere de sacrificio. La gracia, a pesar de que es gratuita la oferta de Dios, hay que poner de nuestro esfuerzo, hay que ponerle empeño. Por eso Jesús les dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Por eso regresemos una vez más a Tito, porque en Tito estamos leyendo, Tito está diciendo, porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice, para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Pero si seguimos leyendo el verso 12, hay algo que la gracia de Dios hace. Dice el verso 12, enseñándonos. Es que la gracia de Dios, mis hermanos, nos enseña cómo debemos de vivir. Y dentro de la forma en que debemos de vivir, dice, enseñándonos que renunciando, porque la gracia a usted y a mí nos enseña que hay que renunciar a la impiedad. Y también dice a los deseos mundanos, para que podamos vivir en esta vida justa, sobria y piadosamente. La gracia de Dios a usted y a mí nos enseña un estilo de vida diferente, un estilo de vida distinto. Y por eso es de que en esta gracia nos queremos nosotros esforzar con la ayuda de Dios. No sé cuántos queremos esforzarnos en esta gracia. Pero bendito sea ese Dios de toda gracia, mis hermanos, que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, que no nos da y nos devuelve conforme a nuestros hechos, porque si así fuese, ya no estuviéramos acá. Qué ratos nos hubieran cafeteado. Pero por la gracia bendita de Dios es que todavía estamos, como diría aquel, ¿verdad? Vivitos y coleando, ¿verdad? Pero vayamos por favor a Hebreos capítulo 4, versículo número 15 y versículo 16. Por esa razón, mis hermanos amados, es que si por alguna razón usted tiene la dificultad de fallarle a Dios, tiene la dificultad de estar errando en el blanco, la palabra dice que nos acerquemos, dice. Acá, bueno, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, dice, de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese Dios de toda gracia tiene la capacidad, mi hermano amado, de entenderle a usted, de comprenderle a usted, de conocer sus debilidades. Ese Dios de toda gracia conoce la vulnerabilidad que usted está teniendo en esta vida, en esta tierra. Y por eso dice el verso 16. Oiga lo que dice el verso 16. Por esa misma razón es que debemos de acercarnos, dice, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Si usted se siente débil, si usted siente que hay una debilidad en su vida, si usted siente, como diría alguien en palabras coloquiales, si usted siente que está cojeando de una pata, si usted tiene cola que le machuquen, usted puede acercarse al trono de la gracia de Dios.
Por supuesto, tal como dice aquí, para alcanzar misericordia y hallar gracia, dice la palabra, para el oportuno socorro. Usted que por alguna razón siente que le está fallando a Dios, usted que por alguna razón siente que ha pecado delante de la presencia de Dios, usted puede acercarse al trono de la gracia, porque ese Dios de toda gracia no le va a pagar conforme a lo que usted considera que podría resultar o podría recibir como resultado de lo que ha hecho. Porque ese Dios que es rico en misericordias y ese Dios que nos otorga de su gracia puede otorgarnos el perdón para nuestros pecados. Por eso, si usted le ha fallado a Dios, si usted siente que ha fallado en algún área de su vida, por eso el verso 15 dice, porque no tenemos, dice el verso 15, o porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es que, mis hermanos, usted y yo tenemos a un sumo sacerdote que puede entenderle a usted y a mí conforme a nuestras debilidades, porque Él mismo fue tentado, dice la palabra, en todas las cosas, pero con la diferencia que no hubo pecado en Él. En Él no hubo pecado, en Él no hay mancha. Mientras que quizás en nosotros sí, pero por esa razón está el trono de la gracia. Y todavía el trono de la gracia está abierto, mis hermanos amados, para nuestros tiempos. El trono de la gracia está a nuestra disposición. Por eso es de que aquel que por alguna razón ha andado mal delante de Dios, pero quiere enderezar sus pasos, quiere corregir su mal camino, lo puede hacer. Lo puede hacer. Si hubiese alguien que en algún momento nos pueda escuchar o luego nos vaya a escuchar, queremos decirle, puede todavía enderezar sus pasos. Hay oportunidad para aquel que no está viviendo acorde al propósito o al diseño de Dios. Y por esa razón podemos nosotros acercarnos al trono de la gracia para hallar, dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, cuando usted se acerca al trono de la gracia de Dios, usted no va a encontrar castigo. Ninguno de nosotros vamos a encontrar condenación. Ninguno de nosotros vamos a escuchar algo como decir, es que tan sinvergüenza que eso. Dios no nos va a reprochar, sino que por el contrario, ahí estará ese Dios de restauración. Ahí estará ese Dios de oportunidades. Ahí estará, mis hermanos amados, ese Dios de nuevos comienzos. Ahí estará ese Dios diciendo, quítenle esas vestiduras viles y pónganle nuevamente vestidos blancos. Ahí estará en el trono de la gracia. Usted y yo alcanzamos perdón. Usted y yo alcanzamos redención. Usted y yo podemos ser limpios de nuestros pecados, de nuestras inmundicias. Pero para ello hay que acercarnos al trono de la gracia. Porque ahí estará ese Dios de toda gracia. No sé si estamos entendiendo la palabra, mis hermanos. Pero ese Dios de toda gracia nos hace la invitación para que constantemente, con cierta frecuencia, podamos acercarnos al trono de su gracia. Porque ahí vamos a encontrar misericordia. Ahí vamos a encontrar perdón, remisión de pecados. Y vamos a poder ser limpios, mis hermanos. Vamos a poder ser restaurados para la gloria de su nombre. Por eso qué maravilloso es poder saber que está ese Dios maravilloso. Y ahí, como podemos ver en Zacarías, recordemos el caso de Josué como sumo sacerdote. Y es que todos, mis hermanos, estamos propensos a fallar, independientemente de quiénes seamos, independientemente si ejerzamos algún liderazgo, independientemente si ejerzamos algún puesto, alguna posición dentro del nivel eclesiástico, porque ninguno de nosotros tenemos una etiqueta donde diga no vas a pecar o no vas a fallar porque ya estás metido en un escaparate. No, no estamos encapsulados, mis hermanos.
No estamos metidos, ninguno de nosotros, en una burbuja. Todos somos propensos a fallar. Pero si por alguna razón usted falla, sepa que con toda confianza puede acercarse al trono de la gracia. Y en la gracia de Dios va a obtener perdón. Por eso en Zacarías capítulo 3, verso 4, vemos al sumo sacerdote que ha pecado. Fue incitado por Satanás. Y dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir, dice la palabra, de ropas de gala. Es que eso es literalmente lo que cada uno de nosotros recibimos, mis hermanos amados, cuando nos acercamos al trono de la gracia. Pero cuando nos acercamos al trono de la gracia con una característica, con corazones sinceros, con corazones abiertos, con corazones, mis hermanos amados, humillados, reconociendo que le hemos fallado, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que hemos hecho lo malo delante de sus ojos, porque no puede haber restauración si nosotros no podemos reconocer nuestras faltas. El proverbista decía que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Por eso en la gracia de Dios podemos nosotros encontrar remisión para nuestros pecados. Por eso estamos viendo en Pedro, más el Dios de toda gracia. Así que maravilloso ese Dios que usted y yo tenemos. Qué Dios más maravilloso, ¿verdad? Como diría aquel hermano, es que Dios, ya el hermanito ya no sabía ni qué decirle. Estaba tan agradecido con Dios. Le dice, es que Dios, te eres topado. Y luego le dice, Señor, es que tú eres lo máximo, le dice. Solo faltaba que ellos no contaban con mi astucia, ¿verdad? Tú eres topado, le dice aquel hermanito. Y luego le dice, Señor, tú eres lo máximo, ¿verdad? Es que qué Dios maravilloso el que tenemos. ¿Por qué no le damos una ofrenda de aplausos a ese Dios de toda gracia? Ese Dios maravilloso, mis hermanos, que no nos paga conforme a nuestras acciones, sino ese Dios bendito que está ahí siempre para ayudarnos, para restaurarnos. Por eso vayamos por favor al capítulo 5 de Romanos. Aquí vamos a ver algo bien interesante, versículo número 10, porque ¿sabía usted cuál era la posición que usted y yo teníamos en otro tiempo delante de Dios? Vea lo que el apóstol Pablo nos presenta. Vea, porque si siendo, ¿qué dice? Oiga, qué terrible, esa era la posición que teníamos en otro tiempo delante de Dios. Éramos enemigos suyos. Porque si siendo enemigos, dice la palabra, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mis hermanos amados, si en otro tiempo estábamos enajenados de lo de Dios, es que por eso le decía, nosotros no merecíamos la gracia de Dios. Usted y yo lo que merecíamos era castigo. Lo que cada uno de nosotros merecíamos era condenación. Si usted y yo éramos reos, éramos candidatos a ir a condenación y quizás ya estábamos en la cuerda floja para irnos a perdición. Pero ahí estaba la gracia bendita de Dios que nos reconcilió cuando en otro tiempo usted y yo no queríamos nada de Dios. Él vino, mis hermanos amados, y nos reconcilió a través del sacrificio maravilloso que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos reconcilió. Y por eso es de que esa pared divisoria que había entre Dios y nosotros, porque recordemos que el pecado eso es lo que hace. Hace una división, una separación entre Dios y los hombres. Pero qué glorioso es que a través del sacrificio de Cristo, esa pared divisoria es derribada, es quitada, porque el sacrificio de Cristo nos viene a reconciliar para con el Padre. Nos viene a reconciliar y nos viene a unir con Él. Y por eso es de que cuando el hombre
pecador reconoce diciendo: soy pecador, necesito la asistencia de Cristo. En ese momento ese hombre o esa mujer, ese pecador, es reconciliado. Y cuando quizás en otro tiempo estaba siendo enemigo delante de Dios, ahora goza, tal como vemos acá, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso es de que hoy, mis hermanos, ya no hay más condenación para nosotros. Ahora a usted y a mí lo que nos espera es precisamente esa oferta maravillosa que estaremos comunicando esa palabra en otro servicio. Quizás el día sábado no creo, porque vamos a estar con los papás de la iglesia, ¿verdad? Pero quizás el domingo estaremos comunicando esa palabra, hablando acerca de ese Dios que nos ha llamado a su gloria eterna, porque al ser salvos, usted y yo estaremos en la gloria eterna de nuestro Dios. Estaremos en ese lugar celestial, mis hermanos amados, tan deseado, tan añorado de parte nuestra. Yo no sé cuántos queremos estar un día delante de la presencia de Dios. Por eso preparémonos, mis hermanos. Preparémonos para ese viaje. Alistemos nuestro equipaje para poder viajar y no esperar, como algunos, ¿verdad?, están a la espera de un segundo o tercer vuelo. No, solamente es uno, nada más. El rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia acontecerá una sola vez. Y ahí los que están listos, mis hermanos amados, oirán el sonido de la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice la palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, dice la palabra, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Cristo, dice, en las nubes. Y así estaremos para siempre, no dice por unos cuantos días, para siempre con Él. Es que, mis hermanos amados, es algo glorioso lo que nos espera. Por eso ese Dios de toda, agradémosle fuertes esas ofrendas de aplausos a nuestro Dios, ese Dios de toda gracia que nos ha hecho la invitación, mis hermanos, para estar con Él. Es ese Dios maravilloso que nos ha limpiado, nos ha perdonado. Y también espera de que aquellos que todavía no han venido a su reino puedan venir para la gloria de su nombre. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 2 y versículo 8, luego de haber visto que usted y yo no somos salvos, porque es que yo soy salvo porque el Señor me necesitaba. Es que yo soy salvo y el Señor me salvó porque Él sabía de que yo iba a ser un instrumento que era útil y necesario en su obra. No, mis hermanos. El apóstol Pablo nos enseña la razón por la que usted y yo somos salvos. Dice aquí, porque por gracia, dice, sois salvos. No, dice, por medio de la fe. Y esto, dice la palabra, no de usted, no de mí. El que usted y yo seamos salvos no depende de nosotros. No es que hermano, por mi inteligencia es que el Señor fijó sus ojos en mí y por eso yo soy salvo. No, no es por eso. Porque el que da la inteligencia es ese mismo Dios. El que da la sabiduría, el que da las capacidades, es ese mismo Dios. Por eso la salvación no depende de ninguno de nosotros, sino que la palabra dice que por gracia sois salvos. Es decir, usted y yo somos salvos porque a ese Dios maravilloso le plació podernos perdonar, podernos limpiar, poder borrar nuestras iniquidades, borrar todo ese historial negativo, todos esos antecedentes. Porque yo le aseguro de que muchos, como dijo aquel hermanito, ¿verdad?, sin agraviar a lo presente, pero a algunos les quedó la cara como testimonio de los antecedentes que les comprometían en otro tiempo. Y me dicen, es que a algunos todavía se les da el testimonio de lo pícaros que eran, hombre.
No sé si dicen amén todavía. ¡Ah! Pero bendito sea Dios, mis hermanos, que ese Dios maravilloso nos ha perdonado. Y por eso dice, por gracia usted y yo somos salvos. No lo merecíamos. Pero al Dios maravilloso al que servimos le plació, mis hermanos amados, otorgarnos salvación. Y por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice la palabra, Pablo lo establece claramente. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso hay personas que piensan que por sus obras pueden ser salvas. Pero nadie puede ser salvo por obras. Acá mismo dice en verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es que hay mucha gente, y yo he escuchado gente que me dice que mire pastor, yo no le hago mal a nadie, por el contrario, yo a quien puedo le ayudo, yo no hablo vulgaridades, yo no me meto con nadie, con medio mundo me llevo muy bien, y yo siento que tengo ganado un pedacito de cielo. Hay gente que piensa que por sus obras, por sus acciones, van a ser salvas, pero no es por obras. La salvación no depende de nuestras obras, porque si fuera por obras, entonces, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué nos vamos a limpiar, nos vamos a santificar si yo puedo ser salvo por obras? Pero la salvación no depende de las obras, no depende de qué tan bueno yo sea, sino que depende de Dios. Ese Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna. Así que mis hermanos amados, vamos dejando por acá la palabra para que podamos continuar en el siguiente servicio. Hoy hemos visto ese Dios de toda gracia. Luego estaremos viendo ese Dios que nos ha llamado a su gloria eterna. Ese Dios que le hace a usted y a mí la invitación para un día poder estar en esa morada celestial. Vea qué glorioso. Por eso vale la pena santificarnos. Vale la pena caminar en esta vida, en este reino, tomados de la mano de Dios. Porque hay quienes no desean estar allá delante de la presencia de Dios. Porque, como lo hemos dicho en otros servicios, si en esta vida, si en esta tierra no buscan a Dios, con eso demuestran que definitivamente no quieren estar cerca de Él. Pero qué bueno es ver familias como en esta noche que desean, que apetecen. Por eso felicitamos a todos aquellos que se esfuerzan en poder estar en todos los servicios, que les sea posible. Porque este es un tiempo de preparación, iglesia. Este es un tiempo de santificación y de limpieza delante de la presencia de Dios. ¿Qué le parece si oramos y damos gracias al Señor? Muchas gracias te damos, nuestro buen Dios, porque te hemos conocido y te hemos experimentado como ese Dios de toda gracia. Ese Dios maravilloso que no nos has pagado, Señor, conforme a nuestras obras, ni nos has dado, Señor, conforme a nuestras iniquidades. Hemos experimentado de tu misericordia. Hemos experimentado, nuestro buen Dios, de tu compasión. Y por eso en esta noche, Señor, te bendecimos. Por eso en esta noche te glorificamos por derramar de tu gracia sobre nosotros. Gracias porque hoy gozamos de salvación. Ya no hay más condenación para nuestras vidas, para nuestras familias. Hoy nosotros esperamos, Señor amado, una vida eterna contigo. Y sabemos que pronto estaremos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por esa invitación tan maravillosa que has hecho a toda la humanidad. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que deseas que todos procedan al arrepentimiento. Permite que todos aquellos que todavía, Señor, rehúsan de tu gracia puedan ser tocados, puedan ser sensibilizados. Oramos por aquellos que rehúsan, aquellos que son renuentes a tu voz, a tu llamado. Tócalos, quebrántalos, atráelos a ti. Aquellos que integran familias de nuestra iglesia y que están alejados de ti, tócalos, visítalos para la gloria de tu nombre.
Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús, para que tú hagas la obra en ellos, Señor amado, y que ellos puedan gozar también de salvación. En esa noche también oramos, Señor, por la hermana de nuestra hermana Chely Juárez. Enviamos tu palabra, Señor, a nuestra hermana Chusita Juárez, allá a la ciudad de Los Ángeles. Enviamos tu palabra, Señor amado, para salud, para sanidad. Te pedimos, Señor amado, que visites la vida de tu hija en aquel lugar. Desde ese lugar enviamos tu palabra, Señor. Ella ha pedido oración por esa situación que está atravesando en su pierna, en sus rodillas, Señor amado. Si es problema de cartílagos, si es problema en su rótula, o si es problema en sus huesos, en sus tendones, en los tuétanos, en sus músculos, donde quiera que esté el problema, desde este lugar enviamos tu palabra convenidos, suplicando, Señor amado, que fluya tu palabra para salud, para sanidad en la vida de nuestra hermana Chusita Juárez, Señor amado. Pon tu mano poderosa y visítala con salud, visítala con sanidad. Señor amado, tú eres el Dios de milagros, tú eres el Dios que sanas, tú eres el Dios que libertas, y tú eres el Dios, Señor amado, de lo imposible. Tu palabra dice que tú eres el que sanas todas nuestras dolencias, y por esa razón enviamos tu palabra para que toda dolencia, todo síntoma, todo malestar en la vida de tu hija pueda desaparecer y tú puedas obrar en su vida, trayendo salud, trayendo sanidad para la gloria tuya. Oramos creyendo que tú nos escuchas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos has permitido realizar en esta noche. Bendice a tu pueblo, bendice las familias de nuestra iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.